A continuación, por el dictamen de minoría, tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor presidente. Me toca ser miembro informante por el dictamen de minoría que nos impone el orden del día 73 respecto de la modificación de la ley 26.879, como bien decía mi predecesora Laura Rodríguez Machado, que tiene que ver con una ley histórica, sancionada, bien recordaba ella, en el año 2013. 2013 se sanciona y se crea ese registro de datos genéticos, en un primer momento para llevar un registro de datos personalísimos respecto de agresores de delitos, por delitos de tipo sexual. Pero fíjense el derrotero de una ley que venía a ser innovadora en aquel momento sobre un registro de datos genéticos que ya se usaba en gran parte del mundo. Pasaron desde el 2013, de la sanción que creaba ese registro nacional, más de 4 años. 4 años hasta que logró reglamentarse durante la gestión del presidente Macri ese registro de datos genéticos. Pero peor aún, porque se demoraron 4 años en su reglamentación, recién comenzó a ser operativo ese registro nacional de datos genéticos a partir del año 2020-2021, año en que se puso en funcionamiento y en operatividad ese registro nacional de datos genéticos con las provincias. Un registro de estas características tiene la notoriedad de que debe ser federal. Esos datos genéticos, esos perfiles genéticos deben provenir de todas las jurisdicciones de la Argentina. En el año 2021-2023, en ese periodo, se incorporan las primeras provincias argentinas que comienzan por convenio, lo establece la propia ley, a adherirse a este registro nacional, incorporándose Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, San Luis, Formosa, quienes fueron suscribiendo convenios para incorporarse. Esos convenios, precisamente, que nutrieron con perfiles genéticos ese registro nacional, posibilitaron que en el año 2023, acá tengo anotada la fecha, noviembre del 2023, 10 años más tarde que se sancionara esa ley, este registro pudiera colaborar en el esclarecimiento de un hecho de tipo de delito sexual, un delito contra la integridad sexual en provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo ese hecho. A lo que apunto en esta introducción, señor presidente, señores diputados, es que todos conocemos y nadie puede dudar de la utilidad y la eficiencia de esta herramienta, de este Registro Nacional de Datos Genéticos que hoy estamos poniendo en debate. El bloque del peronismo, de la Unión por la Patria, está convencido, señor presidente, que la ampliación del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales inicialmente allá en el 2013, puede y debe ser una herramienta clave para mejorar la investigación de delitos penales, así como también para el esclarecimiento del extravío de personas en la Argentina. Es por ello que durante el tratamiento de este proyecto en las comisiones, en los plenarios a los que pudimos colaborar, citando a distintos personajes que fueron nutriendo de ideas, muchos de ellos que ya tenían experiencia en la aplicación de este registro nacional, fuimos dotando en esa colaboración dentro de las comisiones para acercar posiciones y lograr así un despacho unánime, un único dictamen. Ese intento, tenemos que destacar, que nos permitió llegar a acuerdos en varios puntos importantes de este proyecto que viene del Ejecutivo, pero lamentablemente, tenemos que decirlo, lamentablemente no logró zanjar cuestiones a nuestro criterio fundamentales, cuestiones que son medulares y viéndonos obligados desde ya a emitir desde nuestro bloque, a presentar una propuesta que entendemos, a nuestro entender, que es superadora y que es la que estamos impulsando. Dentro de las grandes diferencias que hicieron imposible que suscribiéramos ese dictamen de mayoría, tiene que ver con la modificación de este Registro Nacional de Datos Genéticos con 3 ejes centrales. El primero de ellos
es la inconveniencia de que este Registro Nacional de Datos Genéticos sea traspasado desde la órbita del Ministerio de Justicia, donde fue inicialmente creado, para ser ubicado este Registro Nacional en la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El segundo punto de discrepancia es la extracción y toma de muestras de ADN obligatoria, compulsiva, en cualquier tipo de delitos, sin definir prioridades en materia de política criminal, que es algo fundamental, ni siquiera una lógica presupuestaria de la que este proyecto del Ejecutivo carece absolutamente. El tercer elemento que lleva a nuestro propio dictamen tiene que ver con la designación sin concurso ni criterios técnicos de la persona, el director de la Comisión de Huellas Genéticas, que es quien va a estar a cargo, y la imposición, junto a la imposición, lamentablemente, de reemplazar el software de desarrollo nacional, un software gratuito y de desarrollo nacional que servía hasta ahora de base de software de datos genéticos de este registro nacional, insisto, creado en el 2013 y que entró en operatividad entre 2021 y 2023, para reemplazar ese software nacional y gratuito por un software extranjero, el CODIS del FBI. Para un mejor desarrollo y análisis de estas diferencias que hicieron que tengamos nuestro propio dictamen y que no podamos confluir en esta modificación del Registro Nacional de Datos Genéticos, para un mejor desarrollo voy a ordenar estas tres cuestiones. La primera es el traspaso de este Registro Nacional de Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Seguridad, que creemos que es total y absolutamente inconveniente. Este Congreso debe hacer desde ya todo lo posible para preservar los derechos de todos los argentinos y minimizar, obviamente, el riesgo de un abuso de poder en el ejercicio por parte de la conducción política de las fuerzas de seguridad en la Argentina, que en los últimos tiempos, creo que todos vamos a coincidir, ha sido una constante y no una excepción. En nuestro texto proponemos que el registro continúe, como hasta ahora, en la órbita del ámbito del Ministerio de Justicia, pero dotándolo asimismo de autarquía funcional y financiera, y asegurando de esta manera una mayor protección de los datos, de los perfiles genéticos de todos aquellos que sean integrantes de este banco de datos genéticos. El uso de datos genéticos, el uso de la regulación de esos datos y su utilización debe ser muy, pero muy rigurosa, entendemos. Tenemos que ser muy claros acerca de quién y con qué fines y en qué casos creemos debe ingresar una persona a ese Registro Nacional de Datos Genéticos. De ninguna manera puede quedar al arbitrio de cualquier ministro o de directores políticos de turno sin una respectiva orden judicial. No creemos conveniente que ningún ministro en la Argentina pueda mandar a ningún argentino a integrar esta base de datos genéticos para el esclarecimiento de cualquier tipo de delitos. Asimismo, debemos legislar claramente las herramientas y los derechos de las personas a acceder a sus datos almacenados en este registro o poder rectificarlos, por ejemplo, algo que muy escuetamente aborda el proyecto del Ejecutivo. Como establece nuestro proyecto, debe respetarse, y esto lo decimos en nuestro dictamen de minoría, el cumplimiento irrestricto de la Ley de Datos Personales, la Ley 25.326. Es necesario recordar en este recinto, en realidad no debería ser necesario, señores diputadas y diputadas, en el pasado reciente lo que ha pasado en la Argentina. En esta ciudad, ustedes saben, la ciudad autónoma de Buenos Aires, explotó un escándalo inédito cuando se comprobó que el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había accedido en forma ilícita a información biométrica almacenada, nada más ni nada menos que en el RENAPER, de más de 7 millones de argentinos. Alguien accedió, fue un escándalo, se espió a 7 millones de ciudadanos respecto de todo, de su vida laboral, sus movimientos políticos, tanto jueces, periodistas, fiscales como dirigentes políticos. Es decir,
el gobierno de la ciudad, y este es el antecedente del que debemos tener cuidado, utilizó ese convenio, recordarán, con el CONARC, que le daba acceso a la información biométrica de 40.000 personas y terminaron espiando a más de 7 millones de argentinos. De ahí el peligro y la rigurosidad que debemos tener en la utilización, y es la que le reclamamos a todos los diputados y diputadas y bloques. Este ejemplo reciente basta para demostrar que no puede legislarse a la ligera en el uso y en el almacenamiento de datos tan sensibles, de datos personales me refiero. En esta línea, como decía al inicio, también un segundo aspecto medular, el que rechazamos, tiene que ver con la voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar un muestreo, una individualización y el almacenamiento compulsivo de todos los perfiles genéticos de personas que integran la sociedad argentina. Entendemos que la sanción y puesta en marcha de la iniciativa del gobierno, más que generar una herramienta moderna de investigación penal, abre la puerta a que el gobierno ponga en marcha, lamentablemente, un verdadero mapeo genético de nuestra sociedad. El artículo 4 del proyecto del Poder Ejecutivo, del proyecto del presidente Milei y su ministra Bullrich, está redactado con una técnica que establece textualmente que toda persona vinculada a cualquier tipo de delito sea solamente imputada de la comisión de cualquier tipo de delito, insisto, no importa si es procesado o condenado, ni siquiera en cualquier instancia, debe entregar su perfil genético al Poder Ejecutivo, a la ministra Bullrich. Es decir, este gobierno que agita las motosierras al grito de viva la libertad del individuo y muerte al Estado, le entrega a través del Estado una herramienta fuertísima de mapeo genético a una de sus ministras. Digamos que vendrían a ser los libertarios más locos del mundo, ¿no? Son los mismos que descreen y quieren destruir al Estado y le entregan al Estado la herramienta y los datos genéticos de todos los argentinos por cualquier hecho y con una sola imputación. Bastante extraño. Pero además resulta necesario plantearlo la necesidad de resguardar la privacidad de todos los habitantes de la Argentina. Y creemos que en este proyecto, lamentablemente, se vulnera esa privacidad de las personas de manera desproporcionada. La inclusión de la muestra de datos genéticos de cualquier persona por delitos leves. Estamos hablando, por ejemplo, del delito culposo, como puede ser un accidente de tránsito. Bueno, el Estado Nacional a la persona, con la sanción de esta ley, a la persona que tiene un accidente de tránsito de tipo culposo, le va a exigir entregar su perfil genético. Creemos que es una vulneración del principio de inocencia con raigambre y defensa de nuestra Constitución Nacional. Esto nos recuerda esa pesadilla que ya hablaba George Orwell en esa novela, 1984, ¿no? Donde se introduce por primera vez el concepto del gran hermano estatal y al mismo tiempo nace en esa obra también La rebelión en la granja, hecha realidad de la mano de este Banco Nacional o este Registro Nacional de Datos Genéticos que va a llevar la señora Patricia Bullrich. Lo digo porque el registro incluye la huella genética de cualquiera que haya participado, insisto, en cualquier delito. Esto nos parece verdaderamente un enorme error y un atropello a todas las garantías consagradas en nuestra Constitución y los convenios internacionales. Asimismo, vulnera y se lleva puesto, como decía antes, no solamente el principio de inocencia, sino también el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana de los Derechos Humanos y además de los derechos personalísimos, consagrados como la intimidad y la identidad de las personas. Para evitar precisamente esto era que nuestro proyecto de minoría acotaba, limitaba, acortaba el catálogo de delitos a los delitos graves, aquellos delitos como funciona en realidad este tipo de datos genéticos, este banco de datos genéticos en la mayoría de los países del mundo. Solamente se les trae la muestra a aquellas personas que cometen delitos graves, incorporando desde ya a los delitos dolosos, como son los delitos contra la vida, como son los delitos, como ya venía en la ley original, los delitos contra la integridad sexual o también los delitos contra la identidad o la libertad de las personas, es decir, aquellos
cuyas penas máximas sean mayores a 6 años de prisión. En caso también, como puede ser los casos de extravío de personas. Gracias a ello, nuestro proyecto considera precisamente la dimensión penal también al mismo tiempo como la dimensión económica de este proyecto del oficialismo. A ver, pensemos que si van a mapear a cualquier persona por un accidente de tránsito de tipo culposo y van a obligarla a dejar su perfil genético en este Banco Nacional, aquellos que tuvimos a nuestro cargo la responsabilidad de conocer de cerca el funcionamiento del Registro Nacional, de este banco genético, sabemos el costosísimo emolumento que debe absorber el Estado Nacional para poder tomar esta muestra, este perfil genético. Entonces, el proyecto del oficialismo ni siquiera tiene una dimensión económica. A ver, nos llamaron degenerados fiscales por intentar devolverle una parte de la jubilación a nuestros abuelos o devolverle el FONIT a las provincias. Deberían llamarnos a los que voten este proyecto del Ejecutivo por el costo para contener estas muestras genéticas de todos los habitantes de la Argentina, más que degenerados fiscales, degenerados penales. La verdad es que el informe presupuestario no existe en el proyecto del oficialismo, ni siquiera cuál es el costo fiscal de mapear genéticamente a todo el pueblo argentino. Y la verdad que pensemos en las provincias. ¿Qué provincia va a adherir y al mismo tiempo con un gobierno que le dice que se tiene que hacer cargo de tomar las muestras para ingresar a ese banco genético y esclarecer delitos? La verdad que no se entiende esta modificación del Poder Ejecutivo. Por último punto, antes de que se me termine el tiempo, nuestra disidencia en este tercer aspecto está relacionada con la conformación misma de este Banco Nacional, de este Registro Nacional de Huellas Genéticas, así como lo mencionaba antes también, con la utilización de un software extranjero para determinar las coincidencias de los perfiles genéticos que se ingresen en él. Celebramos la incorporación, lo dijimos en la comisión también, de la Comisión de Huellas Genéticas en el texto de esta ley que actualmente crea la existencia de dicho ente, solo tiene rango reglamentario, por eso lo celebramos. Sin embargo, creemos que debemos dar un paso más, y así lo explicábamos en nuestro dictamen de minoría, de establecer criterios técnicos y comprobables acerca de quiénes son las personas que van a conducir este registro nacional, este Banco Nacional de Banco Genético. Una política criminal seria no puede utilizar, lo dijimos en la comisión, lo dijeron muchos integrantes, una política de criminal de verdad, una política criminal seria, no puede utilizar un software extranjero. Argentina ya cuenta con un software nacional de fuente abierta y de producción totalmente gratuita, no solamente para el Estado, no solamente para los argentinos, sino también para todas las provincias, y que además protege la soberanía de la información de datos tan personalísimos como son los datos genéticos. Es la propia Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de la UNESCO que establece que los datos genéticos son información personal y sensible y que por ello requieren la máxima protección de los estados firmantes, de los estados y de los gobiernos que recolectan este tipo de datos, así como el tratamiento de la utilización y la conservación de lo mismo. La pretensión, lamentablemente, del Poder Ejecutivo de utilizar el sistema CODIS, expliquémosle a quienes no tuvieron contacto con en el trámite de la comisión, el sistema CODIS es un sistema, un software ofrecido a varios países, nada más ni nada menos que por el FBI. Un sistema gratis. Bueno, el propio presidente decía que nada es gratis, ¿no? La pregunta es si estamos dispuestos a semejante nivel de sumisión de este gobierno, de darle nada más que los datos tan sensibles y personalísimos como son los datos genéticos de cada argentino, nada más ni nada menos que a un poder extranjero, con la vulnerabilidad de nuestra soberanía de los datos genéticos de todos sus habitantes. Es muy claro que esta herramienta que sirve a la política criminal, que puede colaborar en el esclarecimiento de tantos hechos delictivos, es muy útil. Lo sabemos en carne propia, por algo fuimos autores y creamos este Banco Nacional.
Ahora entendemos que dotar de herramientas modernas y ágiles a la investigación criminal, por eso proponemos en nuestro dictamen de minoría un texto que entendemos va a ayudar a optimizar la respuesta penal dentro del territorio nacional, considerando el aspecto presupuestario y protegiendo todos estos aspectos sensibles. Por eso seguimos creyendo que nuestro dictamen es mucho más positivo que lamentablemente la mayoría de los diputados y diputadas que han firmado el dictamen de mayoría. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soria.